Buenas noches, querida y amada iglesia. Bienvenidos a un estudio bíblico más. Los libros que nos corresponden la noche de hoy es Primera y Segunda de Reyes. Y allí donde están vamos a poner este estudio en las manos del Señor. Bendito Dios, Padre Todopoderoso Señor. Gracias, Padre amado, por esta nueva oportunidad que nos da de aprender de tu palabra, Señor, de conocerla, Señor. Gracias, Señor, por cada corazón dispuesto, mi Dios amado. Que este estudio, Señor, sea de edificación para nuestras vidas, que abra nuestro entendimiento, Señor, que toque nuestro corazón, Señor. Sé tu Padre en este estudio, Señor. Lo pongo delante de ti, Señor, y que sea siempre tu voluntad, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Primera y Segunda de Reyes. Los libros de Primera y Segunda de Reyes en realidad son una sola obra que abarcan desde los últimos días del rey David hasta la caída de Jerusalén y el exilio en Babilonia. Primera de Reyes tiene 22 capítulos y un total de 817 versículos. Segunda de Reyes tiene 25 capítulos y un total de 724 versículos. El nombre de Reyes es obvio, ya que son los reyes de Israel y Judá el hilo conductor de este relato. Los libros de Primera y Segunda de Reyes, aunque en nuestras Biblias son dos libros separados, como le dije, fueron originalmente escritos como un solo libro, que cuentan una historia unificada que continúa del libro de Samuel, que es el que antecede. Así que David entonces ha unificado las tribus de Israel en un solo reino, y Dios prometió que de su linaje vendría un rey mesiánico que establecería el reino de Dios sobre las naciones y cumpliría las promesas hechas a Abraham. Entonces, el libro de Reyes cuenta la historia de la larga línea de reyes que vinieron después de David, y ninguno de ellos estuvo a la altura de la promesa. De hecho, ellos llevan a la nación de Israel a la ruina. El libro está diseñado para tener 5 movimientos principales y la historia comienza y termina enfocada en Jerusalén. Primero, con el gobierno de Salomón y la construcción del templo. Y luego, en esta última sesión, termina con la destrucción de Jerusalén y el exilio de Israel a Babilonia. Y las 3 sesiones centrales están compuestas por la historia que nos lleva a esa tragedia y explican cómo Israel se dividió en 2 reinos rivales, cómo Dios trató de prevenir la corrupción de Israel enviando a los profetas y cómo el exilio se convirtió en la inevitable consecuencia del pecado de Israel. El libro inicia con 2 capítulos acerca del traspaso del reino del anciano David a su hijo Salomón, y las últimas palabras de David a Salomón son muy similares a aquellas de Moisés y Josué y Samuel al pueblo. Es un llamado a permanecer fieles a los mandamientos del pacto y a permanecer leales solo a Dios, al Dios de Israel. Pero las promesas de David parecen un poco huecas porque luego David y Salomón se ponen a conspirar de cómo van a consolidar este nuevo reino a través de una serie de asesinatos políticos, y esto no es un buen inicio. El momento más brillante de Salomón es cuando le pide a Dios sabiduría para guiar a Israel, e incluso completa el sueño de David de hacer un templo para el Dios de Israel. Aquí la historia se detiene y describe con detalles el diseño de este templo, justo como en el diseño del tabernáculo de la Torá. Tenemos mucho oro y joyas e imágenes de ángeles y árboles frutales. Todo este simbolismo hace eco al jardín del Edén. Es el lugar en donde el cielo y la tierra se encuentran, donde mora la presencia de Dios con su pueblo. Pero en cuanto Salomón termina el templo, toma una horrible decisión y el reino se desmorona. Él empieza a casarse con las hijas de otros reyes, cientos de ellas, para hacer alianzas políticas, y luego adopta a los dioses de esas mujeres e introduce la adoración en Israel. Luego, Salomón acumula enormes cantidades de riquezas y organiza un ejército gigante,
Incluso instituye el trabajo de esclavo para todos sus proyectos de construcción. Así que para el tiempo de la muerte de Salomón, se parece más a Faraón, el rey de Egipto, que a su propio padre. La siguiente sesión inicia con el hijo de Salomón, Roboam, actuando justo como su padre. Es una historia muy triste de ambición y hambre de poder. Él trata de subir los impuestos para el trabajo de los esclavos y bajo el liderazgo de Jeroboam, las tribus del norte rechazan esto, se rebelan y se separan para formar su propio reino rival. Y ahora en la historia tienes el reino del sur, Judá, centrado en Jerusalén, con reyes del linaje de David, y también el reino del norte llamado Israel, cuya capital eventualmente será Samaria. Además, Jeroboam construye 2 templos para competir con el templo de Salomón en el sur. Pone en cada uno un becerro de oro para prácticamente repetir la historia de Dios de Israel. La conexión de Éxodo y el becerro es bastante explícita, ¿no? A partir de este punto, la historia va de un lado para otro, de norte a sur, trazando el destino de ambos reinos. Cada reino tuvo alrededor de 20 reyes consecutivos y conforme se nos presenta cada rey, el autor evalúa su reinado según algunos criterios. ¿Adoraban solo al Dios de Israel o promovían la oración a otros dioses? ¿Lidiaron con la idolatría entre el pueblo? ¿Permanecieron fieles al pacto como David o se volvieron corruptos e injustos? Y de acuerdo a estos criterios, el autor de Primera y Segunda de Reyes no encuentra buenos reyes en el reino del norte de 0 a 20. Incluso en el reino del sur, Judá, solo 8 de 20 obtienen alguna calificación positiva, por así decirlo, lo que se conecta con otro gran propósito del libro, que es introducir el rol de los profetas, figuras claves en la historia de Israel. En la Biblia los profetas no eran adivinos, sino que hablaban en nombre de Dios, del Dios de Israel, y desempeñaban el rol de guardianes del pacto, lo cual significa que condenaban la idolatría y la injusticia, tanto de los reyes como del pueblo. Ellos le recordaban constantemente a Israel de su llamado de ser luz a las naciones, de que debían obedecer los mandamientos. Así que los profetas retaban a Israel a que se arrepientan y que confíen en Dios. En estas sesiones centrales para cada rey, Dios levanta profetas para pedirles cuenta. Los profetas más prominentes son los del norte, Elías y su discípulo Eliseo. Están allí. En el centro del libro, Elías era un profeta rústico viviendo en el desierto. Y su archienemigo era el rey del norte, Acab, y su esposa cananea Jezabel. Juntos habían instituido en Israel la oración al dios cananeo Baal, así que en una famosa historia, Elías retó a 450 profetas de Baal a una contienda para ver cuál dios era el real. Así que ambos construyeron altares y oraron a sus dioses, pero solo el Dios de Israel respondió con fuego. Después de esto, Acab utiliza su poder para asesinar a un agricultor israelita y robar el viñedo de su familia. Y Elías confronta una vez más la injusticia de Acab y anuncia la decadencia de su descendencia. Elías eventualmente pasa el manto de su liderazgo profético a su joven discípulo llamado Eliseo, quien pide 2 veces la autoridad de Elías. Y lo que es fascinante es que el autor, que ha contado 7 obras milagrosas de Elías, luego ofrece 14 actos del poder de Eliseo. Ambos profetas fueron claramente hombres extraordinarios y jugaron el mismo rol: confrontar a los reyes de Israel por la idolatría y la justicia. Y en último término, no tuvieron éxito en hacer que Israel se apartara de la apostasía.
En la siguiente sesión, el reino del norte es sacudido por la revolución sangrienta iniciada por un hombre llamado Jehú, quien destruye a la familia de Acab. Aunque Jehú fue inicialmente comisionado por Dios, su violencia se sale de control y crea una espiral de asesinatos políticos y rebeliones de lo que Israel jamás se recuperó. Después de Jehú tenemos golpe tras golpe y cada rey sigue a otros dioses y permite injusticias horribles. Todo nos lleva a Segunda de Reyes. En el capítulo 17, el grande y malvado imperio de Asiria desciende y acaba con todo el reino del norte. Y la ciudad capital, que en ese momento era Samaria, es conquistada y los israelitas son exiliados y esparcidos a través del mundo antiguo. Ahora, el capítulo 17 es clave. Aquí se detiene la historia y se ofrece una reflexión profética de lo que acababa de suceder. Él culpa la caída del reino del norte a la idolatría y a la infidelidad al pacto de Israel y sus reyes. Y por lo tanto, Dios ha hecho enfrentar las consecuencias de sus decisiones. El último movimiento del libro nos cuenta la historia del solitario reino del sur. Aquí conocemos a varios reyes muy heroicos como Ezequías, quien confía en Dios cuando los ejércitos de Asiria tocan la puerta de Jerusalén. O Josías, quien descubre un rollo perdido de la Torá en el templo y empieza a leerlo y es confrontado e instituye reformas religiosas para quitar la idolatría y las influencias cananeas de la tierra. Pero Judá ya está demasiado arruinado. El rey que gobierna entre estos dos, Manasés, es mucho peor. Él no solo introduce la oración de estatuas de ídolos en el templo de Jerusalén, sino que también establece el sacrificio de niños. Así que Dios envía profetas para decirles que el tiempo se ha terminado. Israel ha alcanzado el punto sin retorno. Y así, los últimos capítulos cuentan la historia del imperio babilónico que viene a invadir Jerusalén, destruir el templo y llevar al pueblo y al linaje de David al exilio. Y así termina esta historia. Ya el párrafo final se proyecta alrededor de unos 40 años en el exilio y narra una historia muy extraña. Se trata de Joaquín, un descendiente de David, quien hubiera sido rey si hubiera estado en Jerusalén. Y el rey de Babilonia lo libera de la prisión y lo invita a comer en la mesa real por el resto de su vida. Así termina el libro. Una historia que da un rayo de esperanza en que Dios no ha abandonado al linaje de David. Por ahora esto sería lo que es Primera y Segunda de Reyes. Que este libro sea de edificación para tu vida, que sea de más conocimiento sobre la palabra de Dios, querido hermano. Que Dios te bendiga.